Muy buenas tardes a todos. Hoy vamos a realizar un problema de examen de patrón de IATE de Madrid de corrientes. Es un problema de corriente conocida y el enunciado del problema nos dice lo siguiente, estamos en un HRB 9 horas en una situación de latitud 36 grados norte y longitud 5 grados 40 minutos al oeste, y que damos rumbo para llegar al puerto de Tánger a la luz de la bocana del puerto de Tánger. Nos dice que tenemos un rumbo de corriente sureste y una intensidad horaria de la corriente de 3 millas. Y el problema nos está diciendo qué rumbo de aguja tenemos que poner en el compás de nuestro barco para llegar a Tánger a las 12:30. Entonces este problema de corrientes, vamos a interpretarlo un poquito, nos está dando, no nos aparece abatimiento por ningún sitio, entonces no nos va a aparecer un rumbo de superficie tampoco, porque tenemos que hacer un triángulo para poder calcular este problema, el triángulo de corrientes, siempre cerrado a la hora. Entonces nos aparece rumbo de corriente, intensidad, entonces vamos a tener un rumbo efectivo, que es el que nos dice desde nuestra situación de inicio hasta la luz de la bocana del puerto de Tánger. Entonces esto será nuestro rumbo efectivo, y después nos pregunta el rumbo de aguja, pues tendremos que calcular también nuestro rumbo verdadero. Entonces nuestro triángulo de corrientes será rumbo efectivo, intensidad de la corriente y rumbo verdadero, para poder solucionar el problema. Vamos a empezar y vamos a empezar a trazar en carta. Nos dice nuestra situación de inicio, nos dice que son 36 grados, que es este de aquí, y después 5 grados 40 minutos al oeste, que es este. Nuestra situación de inicio sería esta de aquí. Entonces, seguidamente el problema nos dice que tenemos que llegar a la luz de la bocana del puerto de Tánger. La luz de la bocana del puerto de Tánger es este de aquí. Entonces vamos a trazar nuestra línea de rumbo, y este sería nuestro rumbo efectivo. Este sería nuestro rumbo efectivo, desde nuestra situación de inicio hasta la luz de la bocana del puerto de Tánger. Entonces esto sería nuestro rumbo efectivo, desde el inicio hasta el final. Ahora vamos a trazar nuestro rumbo de corriente, que nuestro rumbo de corriente lo trazamos desde el inicio. Trazamos nuestro rumbo de corriente y nos dice que tenemos un rumbo de corriente sureste. Entonces el rumbo de corriente sureste sería este de aquí, aquí, sureste. Entonces desde aquí trazamos nuestro rumbo de corriente. Este sería nuestro rumbo de corriente, y nos dice que tenemos una intensidad horaria de la corriente de 3 millas, es decir, la velocidad de la corriente. Vamos a trazar sobre nuestro rumbo de corriente, nos vamos a la escala de latitudes, marcamos 3 millas y sobre nuestra situación de inicio marcamos nuestra intensidad horaria de la corriente, 3 millas. 3 millas. Ahora, ya tenemos dos vectores de lo que será nuestro triángulo de corrientes, el vector de rumbo efectivo y nuestro vector de rumbo de corriente. Entonces, ahora nos dice que con este rumbo
nos pregunta qué rumbo de aguja tendremos que poner en el compás de nuestro barco para llegar aquí a las 12:30. Aquí tenemos un HRB de 9 horas y aquí 12 horas y media nos dice que tenemos que llegar. Entonces, ¿cómo seguimos? Primero que nada, con nuestro compás vamos a calcular la distancia total recorrida. Distancia total recorrida con nuestro compás. Vale, nos vamos a la escala de latitudes y miramos qué distancia tenemos. Nos está marcando una distancia total de 14 millas. Entonces tenemos la distancia desde la situación de inicio a la bocana de Tánger son 14 millas. 14 millas. Entonces sabemos que en 3 horas y media hemos navegado 14 millas. Para calcular a qué velocidad hemos ido, para poder calcular nuestro rumbo verdadero y poder cerrar el triángulo a la hora, tenemos que calcular nuestra velocidad efectiva. Entonces tenemos que la velocidad es igual a la distancia partido el tiempo. Tenemos una distancia de 14 millas dividido entre 3 horas 30 minutos y eso nos va a dar un total. Cogemos la calculadora y tenemos 14 dividido entre 3 horas 30 minutos. Esto nos da un total de 4 millas. Esto es nuestra velocidad efectiva que vamos a tener para llegar desde nuestra situación de inicio a la luz de la bocana al puerto de Tánger a las 12:30. ¿Cómo seguimos? Esta es nuestra velocidad efectiva. 4 millas por hora. Entonces cogemos nuestro compás y nos vamos a la escala de latitudes, marcamos 4 millas y sobre nuestro rumbo efectivo marcamos nuestra velocidad efectiva. Entonces tendríamos que sobre nuestro rumbo efectivo tenemos nuestra velocidad efectiva y sobre nuestro rumbo de corriente tenemos la velocidad de la corriente, que son 3 millas por hora. Ahora solo nos queda que cerrar el triángulo a 1 hora. Cerraríamos el triángulo, nuestro triángulo de corrientes lo cerraríamos a 1 hora. Sobre las dos velocidades cerraríamos nuestro triángulo a 1 hora. Entonces, ¿qué será esto? Esto será nuestro rumbo verdadero, ¿vale? Porque nos está preguntando el rumbo de aguja para llegar a Tánger a las 12:30. Entonces, ¿cómo calculamos nuestro rumbo verdadero? Pues con nuestro transportador sobre nuestra intensidad de la corriente, marcamos el rumbo y esto nos está dando un rumbo verdadero de 250 grados. Vale. Nuestro rumbo verdadero es de 250 grados. Entonces nos pide el rumbo de aguja que tenemos que tener para llegar de aquí hasta la bocana de Tánger. Entonces tenemos el rumbo de aguja es igual al rumbo verdadero menos la corrección total con su signo. La corrección total nos está dando
una declinación magnética de 3 noreste positivo y un desvío de más 5 grados positivos. Entonces nuestra corrección total es igual a la declinación magnética más el desvío. Nuestra corrección total sería igual a más 3 más 5. Sería un total de más 8 grados. Y de ahí nuestro rumbo de aguja sería igual a nuestro rumbo verdadero, que son 250 menos más 8. 250 menos por más menos tendríamos un rumbo de 242 grados, que sería la solución del problema. Nuestro rumbo de aguja desde nuestra situación de inicio hasta la luz de la bocana del puerto de Tánger tendría que ser de 242 grados. Como veis, aquí hemos cerrado nuestro triángulo de corrientes. Siempre tenemos que cerrarlo a la hora. Nos pueden decir distancia navegada. Siempre tenemos que hacer el cálculo para nuestro triángulo, en este caso rumbo efectivo, rumbo de corriente y rumbo verdadero. Siempre se tiene que cerrar a la hora con las velocidades. Nos podrían dar rumbo de superficie. Hay muchas combinaciones para lo que es el triángulo de corrientes. Hay muchas clases de ejercicios, entonces siempre tenemos que tener claro lo que nos está preguntando el problema, y según los datos que nos dan, el triángulo es de una manera o de otra, pero siempre lo cerraremos a la hora. Bueno, en este caso el problema sería la respuesta C del examen de Madrid, y ya tendríamos el problema de corrientes solucionado. Pues bueno, muchas gracias y hasta el próximo ejercicio.